Profeta, nosotros estuvimos hablando algunos misterios sobre la Kabbalah judía. Yo quiero que tú expliques algo a la persona para que te escuche sobre la Kabbalah judía. Bien, eso realmente es algo muy profundo, porque nosotros realmente, todo un cristiano se sabe que tiene una Biblia en la mano Sí, y empieza a leerle. De hecho, muchas veces nos manda a leer el principio, se nos manda a leer Juan, cosas que realmente edifican nuestra vida, cosas que realmente podemos encontrar salvación a través de esa palabra inspirada de Dios. Pero tenemos que reconocer algo, que la Biblia en sí revela y trae salvación, trae conocimiento. Pero tenemos que saber algo más, que hay cosas más profundas, más allá de la Biblia, porque sabemos que la Biblia ha sido traducida en diferentes idiomas y realmente la traducción que la Biblia en sí trae muchas veces no recoge todo el contenido de la verdad que fueron escritas, fueron habladas, fueron hechas en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la Kabbalah, entonces encontramos riquezas sobre lo que ya hemos leído. riqueza escondida. Riquezas escondidas, son como tesoros, pero que están escondidos, que tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Entonces, la Kabbalah judía te trae esas riquezas. Por ejemplo, nosotros hemos leído la Biblia y leemos y a veces se han hecho profetas, se han hecho tal, que se han hecho lo que es, wow, fue la palabra, lo que es, Dios mío, Cavilaciones de lo que es eso, el Kabbalah. la religión en sí. La religión prohíbe cosas, de que supuestamente porque la Biblia lo dice. Sí, Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer el trasfondo histórico, tenemos que saber la cultura, tenemos que saber en el tiempo que se escribió, tenemos que saber para quién se escribió. Todas esas cosas son fundamentales para uno traducir un texto de la Biblia, por ejemplo. hasta para predicar. Claro, es que una gente que realmente no se va al trasfondo fácilmente no le encuentra la esencia. Va a predicar lo mismo, pero no va a hallar las riquezas. Ahí es que se han acomodado muchas personas en no aumentar el conocimiento más allá. Sí. Porque se basan solamente en los cuatro evangelios. La doctrina permanece ahí. Pero no saben que hay algo más profundo que muy profundo. Que eso es lo que estamos hablando ahora. Muy profundo. Sobre la Kabbalah judía. Por ejemplo, ¿qué se dice la Biblia? No te haga, que nadie se puede hacer por ejemplo, un pelo negro. ¿Cómo es que dice? Un pelo negro, un pelo negro blanco. No, nadie puede. Y ya de ahí ya han sacado sí, por ejemplo, una doctrina. Por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando tú realmente profundizas, te das cuenta que muchas cosas que se han hasta impuesto como verdad, que se han impuesto como doctrina, no tiene nada que ver con el texto. Entonces, por eso es que cuando tú profundizas sobre estos temas, por ejemplo, Pablo le dice en unas cartas de él, que la mujer, a causa del pelo, debe usar ¿qué? Velo. Hay iglesias, por ejemplo, que eso es fundamental. Hay iglesias en Latinoamérica que la mujer tiene que usar su velo. Pero cuando vamos al trasfondo histórico, vamos a la cultura, nos damos cuenta que en todas las cartas que Pablo escribió alrededor de 13 cartas, ¿verdad? Porque todavía está en entredicho si escribió el libro de los hebreos. Sí, de 13 a 14 supuestamente con los hebreos. Pero cuando tú encuentras el texto, ¿lo encuentras dónde? A los Corintios. Él escribe a los Corintios. ¿Por qué Pablo le escribe a los Corintios que la mujer debía usar velo? Lo que pasa era que en ese tiempo, o en esa cultura, existía algo importante. Y era que se hacían sacrificios, de hecho sacrificios sexuales. Y las mujeres, para hacer sacrificio,
a ese Dios, ahí en ese templo, se rapaban el cabello, se rapaban el calvo. Entonces se lo cubrían con el rey. No, espérate. O sea, la mujer común se rapaba el caco. Y mayormente, como eso es un sacrificio que le hacían a su Dios, era habitual que cualquier mujer hiciera eso. Entonces, esas mujeres eran vistas como mujeres de la vida alegre, como le decimos aquí. Sí. ¿Qué sucede? Esa mujer, Pablo llega a Corintio y llega con el mensaje de Cristo. En esa revolución se convierten muchas de esas mujeres. ¿Qué pasa? Esas mujeres llegan con el carro rapado a la iglesia. Wow. Entonces, para la cultura, ¿qué iba a pensar la cultura? La cultura iba a decir, pues eso es una cualquiera, eso no es cristiana nada. Entonces, ¿qué Pablo ahora? ¿Qué Pablo le insta a la iglesia? A la mujer específicamente que tenía ese problema, mayormente, que usen ¿qué? El velo, porque estaban raspadas. Entonces salían por ahí y, pues una prostituta, ven, toma tanto, vamos para, ¿entiendes? Es una mujer, ya fue una mujer cambiada, fue una mujer cristiana. Pero ¿qué pasa? Andaba con el caco. El Pablo dice, usen el velo. A causa de eso. Por eso que tú no encuentras en ninguna otra carta, a ninguna otra iglesia, Pablo le escribe que se use velo. Sencillamente a esa iglesia por ese problema que había cultural. Pero si tú no lees, si tú no te profundizas, no te vas a dar cuenta del problema que existía en esa iglesia. Entonces tú no puedes venir ahora a ponerme un dogma, a ponerme algo que realmente no funciona para nosotros. Ahora, profeta, para que la gente pueda entender lo que es el Cabalá judío, hay algo que yo he escuchado que la Reina Valera no lo registra, no lo dice, ni ninguna Biblia lo dice. O sea, solamente se ve en el Cabalá judío, que es sobre no. Acuérdate que no, dice la Reina Valera, fue traspuesto al cielo, dice, y no vio muerte, ¿verdad? Porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero el Cabalá judío habla unas profundidades, que yo quiero que tú desates esa profundidad. ¿Qué fue lo que pasó con el no? ¿Qué sucedió con el no, sinceramente? El no, porque dice que desapareció. ¿Qué fue lo que pasó con el no? Y también lo que dice el Cabalá judío sobre una persona que se metió en una cueva. Que yo quiero que tú le digas esto a la persona. Se metió en una cueva y él no se le presenta, pero se le presenta con otro nombre, angelical. Háblale a la persona sobre eso. Bien, nosotros a veces leemos la Biblia, escuchamos tantas cosas repetidas veces y no nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que estamos escuchando y estamos repitiendo, hay un problema. Dice que Dios traspuso el no. ¿Se lo llevó para dónde? Sí. ¿Pero qué dice la Biblia? Que ni sangre ni carne, ¿qué? Sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo que no fue traspuesto? Y ahora dice, no fue traspuesto, se lo llevó Dios en carne. Y entonces Elías, profeta, a Elías, porque Elías también se lo llevó en carne. Entonces tuvo que suceder algo, sí, para que esa persona pudieran entrar al reino de Dios. Bueno, de lo que tú me estás preguntando es acerca de un rabino judío. El rabino tenía un séquito de personas que eran alimentadas por él, o sea, alimentadas de la palabra. Pero ¿qué pasa? A raíz de muchas incertidumbres acerca del Pentateuco, cosas que ellos querían saber y cosas que él no podía explicarle, a raíz de eso nace en él un deseo y una inquietud de poder profundizar y de poder conocer para entonces revelarle a sus seguidores. Porque recordemos que los rabinos son gente que enseña, son gente que están para enseñar e instruir. Y por lo regular hay una serie de discípulos como Jesús tuvo, porque de ahí fue que Jesús tomó eso, una serie de discípulos que lo siguen y ellos tienen que darle
ese alimento, ellos tienen que instruirlo y tienen que capacitarlo. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que había muchas inquietudes en ellos que él no podía explicar, este hombre agarra y se va a una cueva. Y muchos de ellos lo siguieron a él. Pero él se va a una cueva a buscar a Dios y a buscar respuesta de Dios. En ese buscar de Dios y en encontrar esa respuesta que él necesitaba, no solamente para él, sino para poder dársela a sus seguidores, él se encuentra que un día viene un ángel y lo visita. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Y el ángel le habla y dice, yo soy, o era el que tú conoces como Enoc. Pero mi nombre ya no es Enoc. Mi nombre es Matatrón. Entonces, este ángel empieza a explicarle y a decodificarle muchas cosas que él tenía, muchas lagunas que él tenía, que él quería encontrar. Por eso es que cuando empezamos a hablar de la Kabbalah judía, este hombre dice que lo que nosotros conocemos simplemente es el espíritu. Es el ruá de la palabra. Pero no conocemos el alma y el cuerpo que está escondido en la Kabbalah. Ay, Dios mío, esto es fuerte. Es como que tú estás parado ahí en espíritu, pero no tiene cuerpo y no tiene alma. En fin, el profeta, hay una segunda parte que nosotros ahora vamos a volver, pero yo quiero que rápidamente tú le digas a la audiencia cómo él no se convierte en ese ángel. Exactamente, cuando él entra puesto, su cuerpo fue glorificado. Wow. No, Jesús no fue el primero glorificado. Jesús no fue el primer hombre que fue glorificado, Wow. sino que él fue glorificado. Pero ese hombre Fue cambiado. andaba con una mentalidad de comunión con el Señor. Es lo que dice Pablo, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final y seremos transformados. Transformado. Este hombre fue transformado. Wow. Y se convirtió en un ángel, que es lo que nosotros seremos. Recuerda de cuando Jesús le pregunta acerca del matrimonio, que ellos le dicen, ¿y allá cómo seremos? Jesús, no, ya nos dejan. Dios mío, este es fuerte. Volvemos ahora con la segunda parte. Este es poderoso. Ya usted sabe, esto es poderoso. Quédese ahí, volvemos ahora con la segunda parte. Wow.